Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, y para que nos hable sin censura de estos tweets ayer de Donald Trump, que regresa al tema del muro en la frontera, incluso amaga con el cierre de gobierno si no le dan los demócratas los votos que necesitan en el Congreso para que se apruebe lo del muro. De este y otros temas hablemos con él. Don Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Vicente. Pues regresa la burra al trigo, como decimos en México. Donald Trump vuelve a tomar el tema del muro entre México y Estados Unidos. Obviamente no con un enfoque hacia México, pero sí hacia Washington, hacia los demócratas. Lo habíamos platicado, Vicente, conforme se acercaran los comicios del martes 6 de noviembre. El tema fronterizo, el tema de los ataques a México, iba a ser recurrente en el lenguaje político electoral del mandatario estadounidense. Y es que en esta ocasión refleja el rechazo que tuvo Trump en su propuesta al liderazgo republicano para sacar adelante, más que, creo que hay que hablar de seguridad fronteriza más que del muro. El muro es un símbolo político electoral. Trump le ha solicitado a los republicanos que saquen adelante su petición de presupuesto de seguridad fronteriza, y Mitch McConnell y Paul Ryan, con quienes se reunió el viernes en la Casa Blanca, le dijeron: señor presidente, no se va a poder hacer hasta después de las elecciones del martes 6 de noviembre. Los republicanos le dijeron eso a Trump, obviamente por temor a las represalias político-electorales de las cuales hemos hablado, Vicente, a favor de los demócratas en los comicios de ese martes 6 de noviembre, si es que la gente sale a votar. Supuestamente hubo un compromiso de Trump, pero nadie puede confiar en el mandatario estadounidense, y es obvia la molestia de él con el liderazgo republicano, a quienes trató de ocultar diciendo sería responsabilidad de los demócratas por no darme los votos si incluso se llega a cerrar el gobierno. Primero, decir que este fin de semana los mismos republicanos que tienen el control del presupuesto en el Congreso, Mitch McConnell, sobre todo el líder de la mayoría en el Senado, le dijo a Trump: eso no va a ocurrir, el cierre gubernamental. ¿Cuándo se daría? El 30 de septiembre expira el paquete fiscal en el cual se incluyó parte del tema de seguridad fronteriza y que firmó Trump. Lo convirtió en ley para evitar el cierre gubernamental. Lo recordarás muy bien, Vicente. Claro que en sí. ese paquete se aprobaron 1.600 millones de dólares para seguridad fronteriza, de los cuales una parte se destinó para reconstruir y fortalecer el muro ya existente en la frontera sur del estado de California y para edificar unos 145 kilómetros nada más, y en esa misma región fronteriza, de muro nuevo. ¿Qué es lo que quiere Trump? Que solicitó en este año fiscal que termina el 30 de septiembre, 25,000 millones de dólares para seguridad fronteriza, que ahí se incluyen los fondos de edificación de un nuevo muro fronterizo, que es una promesa político-electoral. Por eso, yo insisto, ni siquiera hay que sorprendernos. Conforme se acerquen las elecciones, Trump va a seguir hablando de esto. Así es, don Jesús. Lo que llama la atención es que regresa a través de Twitter sobre el tema del muro, no seguridad fronteriza. En este paquete del que usted habla de seguridad fronteriza se incluye lo del muro, y bien lo señala como un símbolo que es el que lleva como bandera, como estandarte Donald Trump, y que tanto beneficio político le ha dado entre el electorado estadounidense, ¿no? Por eso lo menciona, pero el tema es seguridad fronteriza, no el muro. Hablando Él lo dice, antes de describir muro, dice seguridad fronteriza. No hay que descontextualizar lo que escribe Trump, porque es muy astuto. ¿Y por qué lo hace por Twitter? Pues porque no va a hablar directamente, porque se vería en confrontación con el liderazgo republicano. Ahora hay otra cosa. Vamos a ver si responde a esto Trump en la conferencia de prensa que dará a las 2 de la tarde junto con el presidente del gobierno italiano. Porque no olvidemos que la mayoría de los mensajes de Twitter de este fin de semana de Trump nada tenían que ver con el muro. Creo que eso es una cortina de humo, ni con la cuestión de seguridad fronteriza.
todos los mensajes, la mayoría de los mensajes de Trump estaban dirigidos al tema de la investigación del fiscal independiente Robert Mueller, que eso es en lo que de verdad está preocupada la Casa Blanca. Don Jesús, estoy leyendo lo que publica usted en la revista Proceso. El gobierno de Enrique Peña Nieto podría dejarle una papa caliente, un regalito nada agradable al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al firmar este acuerdo que usted ha estado destapando desde ya hace semanas, si no es que meses, este acuerdo para que México se convierta en algo así como un retén migratorio para Estados Unidos, hablando de nuestros hermanos centroamericanos. Estarían a punto de firmarlo Luis Videgaray, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el gobierno de Estados Unidos. Pues es un tema que, como tú ya dijiste, incluso ya lo platicamos contigo en tu programa, lo que pasa es que no se había dado a conocer muchas cosas que se están llevando tras bambalinas. En esta nueva visita de Videgaray y de Alfonso Guajardo con Jesús Seade, el representante del equipo de transición de López Obrador, no se habló que el canciller se iba a reunir con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior. En la agenda oficial no salió ese encuentro y fue precisamente para negociar o seguir negociando el tema del tercer país seguro. El equipo de transición de López Obrador, ya le dejó muy claro al gobierno de Enrique Peña Nieto que ellos no van con el tema del tercer país seguro. Es el gobierno de Trump el que sigue insistiendo en ello, y aunque hay cierta oposición, no se entiende el por qué Videgaray siga negociando con esto, si ya le dijeron que no tiene futuro. De acuerdo a las fuentes consultadas, la Casa Blanca o el gobierno estadounidense ya le dijo al de Peña Nieto que ellos no se preocupen, que firmen el acuerdo y que ellos se encargarán de abordar el tema con el próximo presidente de México. Y es que presuntamente lo quieren utilizar como moneda de cambio para decirle a López Obrador: mantienes el tercer país seguro, si es que lo llegan a firmar, todavía eso no es una garantía, se puede detener. Analizamos el tema de bajar los aranceles a tus exportaciones de acero y aluminio, mantenemos vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que, recuerda, Vicente, se dijo se podría terminar de renegociar en agosto. Por eso coinciden las fechas. El día de hoy, sin que nos lo anunciaran, se encuentra en Washington Alfonso Navarrete Prila, el secretario de Gobernación, a que viene a negociar el tercer país seguro, no a firmar acuerdos. Es una reunión con Nielsen y ella es la que insiste en el tema, lo van a presentar sobre la mesa. No sabemos qué va a decir Navarrete Prila, porque incluso ni nos informaron que venía, pero se está preparando otra reunión sobre mecanismos de seguridad fronteriza que ya estaba calendarizada el 16 y 17 de agosto, y estará nuevamente el secretario de Gobernación y Videgaray, que se van a reunir con Mike Pompeo, el secretario de Estado, y con Nielsen, y en la agenda está el tema del tercer país seguro. Está en la agenda, no es que lo vayan a firmar. Todos esos planes estaban supuestamente, y bajo la estrategia de Trump, para que esos días se concretara la firma de varios compromisos, entre estos el del tercer país seguro, y sí se van a firmar acuerdos. Esos compromisos se iban a firmar originalmente en la reunión de Enrique Peña Nieto y Trump, que se iba a celebrar en Washington en febrero pasado, y que no se dio por el pleito telefónico que tuvieron los dos mandatarios. Eso es básicamente lo que está ocurriendo, Vicente. Jesús, nada más para terminar, mucho se ha hablado de esta deuda de 10,000 millones de dólares que pediría, o que niegan que pidieron desde Los Pinos, a solo meses de que se retire Enrique Peña Nieto como presidente. Entendiendo esto de las sorpresitas que le pueden dejar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tan grave, qué tan preocupante sería una firma de este acuerdo a solo meses de que llegue el nuevo gobierno, a solo meses de que se vaya Enrique Peña Nieto y le deje esta papa caliente a López Obrador? Pues es delicado por el tema, porque no solo se trata de que lo firme, o sea, hay que ver las consecuencias que tendría para México. Los especialistas en temas migratorios y humanitarios pues le han recomendado a México que no lo haga.
porque no tiene la capacidad para proteger a los migrantes no mexicanos que llegarían en busca de asilo primero a México antes que Estados Unidos si se firmase el compromiso, porque quedarían a merced de lo que viven todos los días, de abusos a sus derechos humanos, de ser secuestrados por el crimen organizado. Es por eso la situación, es delicado. En ese sentido, pues eso es lo que preocupa, porque un tercer país seguro debe dar garantías a quienes recibe, como es el caso de Canadá, que tiene un acuerdo así con Estados Unidos, pero pues México está muy lejos de tener las garantías de seguridad para migrantes que Canadá tiene. Muy bien, pues te agradezco, Jesús, por la información y quedamos al pendiente. Buenos días. Gracias, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital de Estados Unidos, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, como siempre, como todos los lunes o cuando lo amerita la noticia, hablando con nosotros sin censura.